Hace un año moría Arturo Humberto Ilia. Esta noche vamos a recordarlo. Pero esto no va a ser una necrología, ni mucho menos un panegírico. Vamos a tratar simplemente de aproximarnos al hombre, al político, al gobernante, y con la ayuda de imágenes y de testigos vamos a tratar de evocar la memoria de un gran argentino. El país tributó su homenaje a Ilia hace un año. El tono general de los discursos, de los artículos que se escribieron, los comentarios de la gente, el estilo de la muchedumbre que acompañó sus restos, fue fundamentalmente valorizar la honradez personal de Ilia. Qué enferma estaba la Argentina hace un año para tener que valorizar de la trayectoria de un político y un gobernante como él este aspecto de la honradez personal. La honradez en los gobernantes no es una virtud, es un requisito, es algo que no se discute. Es como en un ingeniero no equivocarse en los cálculos. Nadie va a elogiar a un ingeniero porque no se equivoca en las sumas o en las restas. Y en Ilia, fundamentalmente, lo que se trató de rescatar fue ese aspecto, la honradez. Hasta ese punto estaba la Argentina de enero de 1983 desconceptuada, desvalorizada. Nosotros vamos, como dijimos hace un rato, a establecer algunos puntos vitales de la trayectoria de Ilia. Y en presencia de Ricardo Ilia, su hermano, el hermano que más lo acompañó en los últimos 20 años, por otra parte, me voy a permitir una muy rápida evocación de algunas fechas que son como los hitos de la trayectoria de Arturo Humberto Ilia. Nace en 1900 en Pergamino. En 1929 se recibe de médico en Buenos Aires, al poco tiempo se radica en Cruz del Eje, en 1931 ya es presidente del Comité Departamental del Radicalismo en Cruz del Eje, en 1935 es senador provincial por su departamento, en 1939 se casa con Silvia Martorell, en 1940 es vicegobernador de la provincia de Córdoba con el doctor Santiago del Castillo, gestión interrumpida por la Revolución del 43. En 1948 es elegido diputado nacional hasta 1952, es decir, que durante 2 años, del 48 al 50, pertenece al legendario bloque de los 44. En 1951, por única vez en su carrera, es derrotado electoralmente como candidato a gobernador de Córdoba, pero en 1962 triunfa en esas elecciones, también como candidato a gobernador, aunque no llega a hacerse cargo porque las elecciones son posteriormente anuladas. En 1963, como candidato a presidente de la Nación por la Unión Cívica Radical, obtiene la primera minoría y es consagrado primer magistrado por el Colegio Electoral. Ricardo, esto es solamente el aspecto exterior de la trayectoria de su hermano. Yo lo que quiero preguntarle a usted es el otro aspecto, el menos conocido. El Ilia hombre, el Ilia de familia, el hombre que con sus reclamos de política, con sus campañas, con sus reuniones, tal vez no tuvo tiempo, o sí, para dedicarle a sus hijos, porque la vida del político reclama, ¿no es cierto?, mucho tiempo. ¿Cómo era Ilia en su familia? Bueno, yo no le podría manifestar exactamente sus primeros años, porque la diferencia de edad entre mi hermano y yo, que es de 17 años exactamente, hizo que transcurriera su infancia sin yo haber nacido, y él termina 6º grado en Pergamino e ingresa en el Colegio de San Carlos de Pupilo, donde hace el bachillerato. Posteriormente el ingresa... colegio de Gardel y de Seferino Amucurá, exacto, exacto. Nosotros constituimos una familia muy grande, Félix, donde más que todo se ha hecho el culto a la amistad.
éramos más que hermanos, amigos todos, pero un poco así en bloques. Los mayores constituían un bloque, los del medio otro, y los 4 menores, que somos los que vivimos actualmente, constituíamos No había el grupo. bloques mayoritarios o minoritarios, ¿no es cierto? Era una vida que se realizaba plácidamente con el amor de una madre, como todas las madres, magnífica, y la rectitud y la virtud de un padre que hizo huella en Pergamino. Tal es así, amigo Félix, que al fallecer mi padre, los peronistas que estaban en el gobierno los 8 días, a uno de los 4 barrios de Pergamino le pusieron Martín Ilia. Cuando su hermano estudiaba en Buenos Aires medicina, volvía en los veranos a Pergamino y dicen que trabajaba en la chacra de sus padres. Bueno, Ayudaba, no sería mucho lo que él trabajaba. Él era esporádicamente iba a Pergamino, estaba ahí, por supuesto. Nosotros todos hemos colaborado un poco con nuestro padre, relativamente, de acuerdo a lo que nuestros estudios nos permitían, y Arturo lo hacía también. Pero era ese respeto y esa alta consideración, esa amistad que permitía convivir, como decía anteriormente, plácidamente, una vida hermosa, una vida sin egoísmos. Perdón, Ricardo, Sí. estamos hablando mucho de Pergamino y Sí. de la placidez de su vida allí. ¿Por Sí. qué no vamos directamente a Pergamino, vemos su casa, hablamos con sus hermanos y también después en Cruz del Eje con los amigos de su hermano? Con mucho Señor director, si es tan amable. El 4 de agosto del año 1900 nació el doctor Arturo Humberto Ilia. En la página 334 del libro 100 de bautismos dice: Parroquia del Pergamino, Ilia Arturo Humberto, provincia de Buenos Aires, año de 1902. El 1 de enero de 1902, el presbítero Sabino, teniente del infrascripto cura vicario de esta parroquia del Pergamino, bautizó solemnemente a Arturo Humberto, que nació el 4 de agosto de 1900, hijo de don Martín Ilia, de 41 años de edad, y doña Emma Francisconi, de 26 años de edad, naturales de Italia, casados legítimamente y domiciliados en esta parroquia, siendo sus abuelos paternos don Inocente Ilia y doña Constancia del Giorgio, naturales de Italia, y maternos don Carlos Francesconi y doña Pascuala Spati, naturales de Italia. Estamos con Martín y con María Angélica, hermanos del doctor Arturo Humberto Ilia. Qué familia, ¿eh? Sí, una familia grande. ¿Qué han sido todos? Nosotros conocemos los de Arturo, pero los demás. De los hermanos, bueno, todos han hecho, los mayores, todos hicimos por supuesto el primario en Pergamino, y los mayores tuvieron ya que viajar a Buenos Aires para hacer el secundario, y algunos de ellos la universidad. Uno de ellos, Arturo. Uno de ellos es Arturo. Arturo, a los dos, cuando yo nací, Arturo ya estaba en Buenos Aires haciendo el secundario. Así que en realidad yo no conviví mucho con él de niño, por supuesto que no lo conocí de niño. Todos los mayores, Arturo y varios de ellos, tuvieron que viajar a Buenos Aires para hacer el secundario. Ya los menores nos recibimos, hicimos el secundario en Pergamino. ¿Cómo eran para el estudio los Ilia? En general, buenos. En general, buenos. Tengo libretas ahí de mis hermanos, de los colegios de Don Bosco, donde buenos, en general buenos estudiantes. Cuando empieza la universidad, Arturo sigue en Buenos Aires, pero no se desliga de la casa paterna. No, él no se desliga, pero él en el año 17 estaba estudiando ya en Buenos Aires y él participa en los hechos de la reforma universitaria del año 17, que se inicia en Córdoba y sigue en Buenos Aires. Él participa de... Lógicamente que por razones de estudio no nos veíamos tan frecuentemente, pero siempre él en las vacaciones venía acá, papá iba seguido a Buenos Aires, así que nosotros acá era una gran familia, que nos juntábamos todos en las vacaciones. Bueno, nosotros los más chicos, era la gran alegría que vinieron mis hermanos mayores acá, que nos juntábamos toda la familia, y así que no se desconectó jamás de la familia. Fue una familia muy unida, gente Sumamente unida. Una vez Continuamos siendo con una la vez que familia Arturo- política, sobrinos, todos muy unidos. Una vez que Arturo recibe su título universitario,
¿Qué pasa? ¿Él tiene que comenzar su trabajo Claro, profesional? él se va a Cruz del Eje. ¿Por qué? Porque lo nombran médico de los ferrocarriles, el doctor Antonio Rodríguez Jáuregui, que era un gran amigo nuestro. En un día del año 1929 arribó a esta misma estación y a este mismo andén de Cruz del Eje el doctor Arturo Humberto Illia. Tenía para entonces 29 años, puesto que había nacido en 1900 y llevaba bajo el brazo su flamante diploma de médico. Aquí hoy conversamos con uno de sus mejores amigos de aquella época, el señor Pedernera, que hoy dirige el diario La Idea. ¿Cómo era el doctor Illia en aquellos años de su juventud? Y el doctor Illia siempre ha sido un hombre muy espléndido en toda su forma de ser. Enseguida que llegó a Cruz del Eje se hizo de buenos amigos y como médico siempre se lo recuerda porque fue un gran médico. El doctor Illia, al partir hacia la presidencia de la República, se despidió de Cruz del Eje, tengo entendido de una manera más o menos deportiva. ¿Cómo fue eso? Y se hizo un partido de fútbol, dio el puntapié inicial. Y seguramente algún asado. Sí, se hizo un acto que hubo más de 2000 personas. ¿Pero él practicaba algún deporte? Y yo el único deporte que le conozco que he practicado ha sido pelota paleta en el club tenis y del cual fue presidente después. ¿Cómo era de carácter el doctor Illia? El doctor Illia era un hombre muy sereno, ¿no? Daba la impresión de ser un hombre manso, pero también tenía su carácter. Tal es así que le voy a referir una anécdota. En una campaña política en el año 1936, en La Higuera, los demócratas habían asaltado un comité radical y los tenían sitiados a los correligionarios. Llegó él y fue a la casa de don Celestino González Santiago, que tenía ahí un almacén, y le pidió todas las balas que tenía y fue a defender a sus correligionarios. Perfecto. Estamos en el living de la calle Avellaneda 181 de Cruz del Eje, un lugar cargado de recuerdos, muy próximo a la sala de espera del consultorio del doctor Illia. Aquí vivió el doctor Illia desde el año 1947. Y evocándolo estamos con el señor Antonio Sormani, nada menos que senador ante la legislatura provincial de Córdoba. Usted fue muy amigo del doctor desde su juventud. Sí, señor, muy amigo. Desde 15 años ya lo acompañé a don Arturo en los primeros quehaceres que la vida política nos enseña, o sea, pintar paredes, pegar afiche, acompañarlos y aprender muchas cosas que nos dejó don Arturo a través de su paso por Cruz del Eje. ¿Qué significó particularmente para Cruz del Eje y después qué significó para la provincia la llegada del doctor Illia y toda su labor política? Bueno, para nuestro departamento fue un hombre muy positivo, fue la transformación de nuestro departamento, porque él pensó desde el primer momento que a este departamento había que dotarlo de agua, elemento indispensable para poder transformar la zona. Y efectivamente lo logró. Su constancia permanente a través de su acción legislativa nos deparó a nosotros tener el dique de Cruz del Eje. Poco antes de asumir la presidencia de la República, llegó hasta Cruz del Eje un abogado bonaerense, joven y entusiasta, sobre el cual él opinó que iba a tener un buen futuro. ¿Quién era esa persona? El doctor Raúl Alfonsín, hoy nuestro presidente. Un joven brillante de Chascomú, decía don Arturo. Ya le auguraba un futuro muy prominente en la política argentina. Y no se equivocó. Hoy lo tenemos de presidente de la Nación y está consolidando el sueño de don Arturo, lograr la tan ansiada unidad argentina. ¿Qué imagina que le hubiera dicho hoy el doctor Illia al actual presidente de la República? No se aparte de la Constitución, amigo Raúl. Tal vez imaginando ese consejo, Raúl Alfonsín, durante su campaña electoral, terminaba invariablemente sus discursos recitando y haciendo recitar el preámbulo de la Constitución. Y estamos hablando de política inevitablemente, Ricardo. Yo quiero preguntarle, cuando llegó a su casa,
el día de su derrocamiento. ¿En qué estado de espíritu estaba don Arturo? Bueno, él llegó tranquilo. Arturo era un hombre muy tranquilo. Nosotros sabíamos que se había cometido una tremenda injusticia. El problema no era un problema personal, era un problema del país. Evaluamos las consecuencias que iba a tener para el país. Las consecuencias nosotros somos personas que, tanto el presidente de la República como los que lo acompañábamos, eventualmente realizábamos esta tarea. Nuestra gran preocupación eran las consecuencias de este acto. ¿Y él personalmente? Él personalmente lo expresó en la Casa de Gobierno cuando le dijo al entonces general Alzogaray y al señor coronel Berlinker: ustedes no van a poder mirar de frente a sus hijos porque sus propios hijos no le van a perdonar la afrenta que en este momento ustedes realizan contra la nación argentina. Y esos dos militares públicamente se arrepintieron después. Públicamente se arrepintieron, Ricardo, sí, señor. Una última pregunta. Ese año 66, Arturo Illia tuvo dos golpes. Uno, el derrocamiento. Otro, el fallecimiento de su mujer, poco tiempo después, el 6 de septiembre del 66. ¿No lo abatió, no lo entristeció, no cambió su carácter? Bueno, evidentemente que son dos, diríamos, golpes duros, como usted dice, pero trata, el hombre fuerte trata de rehacerse de estos golpes. Su proceso es interno, exteriormente se manifiesta siempre tranquilo, siempre el hombre equilibrado, el hombre que en todos los actos de su vida, desde el menor acto hasta el acto más importante, son coherentes. Porque los hombres tienen que ser coherentes, no solamente en los momentos importantes, sino que tiene que ser coordinado el momento o la actuación menor, que es el que marca realmente las calidades de las personas. ¿Cuánto tiempo quedó en su casa? Bueno, el presidente de la República, mi hermano estando en presidencia, me dice: mira, Ricardo, voy a ir 3 o 4 días a tu casa. Muy bien, le digo yo, los que usted quiera. Tuvo 8 años. 8 años. Muchas gracias, Ricardo Illia, por esta aproximación tan humana. Y muchas gracias también a los que hicieron posible estas notas en Pergamino y en Cruz del Eje. Illia gobernó, ya se sabe, a mediados de la década del 60, esos irrepetibles años 60, marcados por presencias como la de John Kennedy, trágicamente asesinado en Dallas al poco tiempo de asumir Illia la presidencia, por presencias como la de Alfredo Palacios, que murió precisamente durante el periodo presidencial de Illia, por Luther King y su lucha por los derechos de las minorías de color en Estados Unidos, por la personalidad pintoresca de Khrushchev y también de Cassius Clay, y por los Beatles, y por la llegada del hombre a la luna, y por la minifalda, por toda esa cosa colorida, irrepetible, llena de optimismo y de expectativa que eran los años 60. Y frente a ese estilo de la década, a muchos les parecía en nuestro país que el gobierno de Illia era demasiado pausado, demasiado convencional. Y muchos obstáculos tuvo que enfrentar Illia para seguir adelante con su acción de gobierno. De esto quiero hablar con nuestros invitados, con el escribano de Olindo Felipe Vitel, senador nacional actualmente, gobernador del Chaco durante la presidencia de Illia, con Miguel Gacera, dirigente sindical que en aquella época estaba vinculado a la dirección del Partido Peronista, de la CGT y de las 62 organizaciones que dirigía en ese momento Augusto Timoteo Bandor, y con dos periodistas que en aquella época tenían relevancia y que la siguen teniendo ahora y que ojalá la tengan por mucho tiempo, Osiris Troiani y Ramiro de Casas Bellas.
Primer obstáculo, Miguel Gacera, el plan de lucha de la CGT, o mejor dicho, de las 62 organizaciones, en mayo de 1964, con sus ocupaciones de fábricas y con la idea de que había un vacío de poder. ¿Por qué el plan de lucha? Sí, el plan de lucha fue una consecuencia. Antes se llevaban a cabo gestiones, tratamos de hacer propuestas relativas a la situación económica y social, y no tuvimos aceptación de nuestra propuesta y debemos encarar necesariamente la acción directa que por otra parte los trabajadores masivamente la expresaron. ¿No le parece? Gacera, ¿no era un error desde el punto de vista de la política sindical olvidar el contexto político? O sea, llevar adelante la lucha por los intereses gremiales sin tener en cuenta que se acababa de inaugurar un gobierno constitucional y que como consecuencia de ese plan de lucha se creaba el vacío de poder que dijo Luna, y había gente agazapada ahí en las sombras esperando el momento para dar el nuevo golpe. No, nosotros no olvidamos el contexto social, el contexto nacional, pero tampoco olvidamos que el gobierno de Ilia accedió al gobierno con el 23% de los votos. Yo me permito decir primero que fue el 25,15% del voto popular. De todos modos, como la minoría, ¿no es cierto? Claro, como la Constitución argentina exige una elección de segundo grado por los colegios electorales, lo sabemos. En los colegios electorales obtuvo el gobierno el 52%, el 52%, 53% de los votos. Por lo tanto, era un gobierno... Fue elegido en la misma forma que la mayoría de los presidentes argentinos. Claro, es decir, fue elegido por formalismos. Después no son formalismos. Yo quería decir otra cosa, que fue elegido por el 25,15% del voto popular y por el 53% del voto electoral, que es el que importa, porque es la manera en que la Constitución impone la elección del presidente y del vicepresidente de la República. Señores periodistas, después queremos hablar precisamente... Fue elegido a través de la proscripción del peronismo. Evidentemente. Otra cosa, no hubo proscripción del peronismo. Sí. Debo recordar que la fórmula que integraban el doctor Vicente Solano Lima como candidato a presidente y el doctor Silvestre Beñis como candidato a vicepresidente no fue proscripta por el gobierno militar de entonces que tenía al doctor Guido como presidente de la República. Claro, no, ni siquiera fue reconocida. No. Lo que no se admitió es la formación del frente. Sí. Claro, al no admitirse la formación del frente, Perdóneme, entonces... senador, el frente... Perdón, voy a ordenar un poco la cosa. Me parece que Pero, esos antecedentes son importantes, pero no son decisivos. Un solo parrafito. Yo lo que quiero hablar es de los obstáculos del gobierno de Ilia. Plan de lucha por un lado, problemas con el peronismo por el otro, viaje de Perón, y también problemas del periodismo, que al amparo de la irrestricta libertad de prensa de aquella época dio una imagen del gobierno de Ilia que tal vez no correspondía a la realidad. Eso me parece que debe ser el tema de este blog. Ante todo, yo quería decir que esa proscripción que no existió, no existió formalmente, como acaba de decir Casas Bellas, fue una proscripción buscada por Perón y por Frondizi. Y en segundo término, quiero decir que de todos modos hubo más votos por Ilia que por el voto en blanco. Efectivamente, desde ya. Bien. De todos modos, ahora que hay congresos, podemos decir que está fuera de la cuestión. Senador Vittel. Señor. ¿Cuáles fueron las relaciones del peronismo con el gobierno de Ilia en aquella época? Bueno, usted está hablando con quien en ese momento fue gobernador de la provincia, y entonces habrá que separar un poco, ¿no es cierto? Yo diría que usted me tendría que preguntar a mí cuáles fueron las relaciones del gobierno del Chaco con el gobierno de la Nación. Considera la dicha así. Yo tengo que contestarle a usted que el señor presidente de la República entonces fue respetuoso de la autonomía provincial. Es decir, nosotros en ningún momento hemos notado ningún tipo de presión del gobierno nacional hacia la provincia del Chaco. Hemos sido respetados por los funcionarios, hemos sido atendidos convenientemente, hemos tenido una relación armónica. Yo incluso he recibido del señor presidente un trato cordial y afectuoso. Incluso quiero señalar que durante mi gobierno, siendo el gobierno del Chaco un gobierno peronista, invitó al señor presidente y este fue recibido por todos los chaqueños con gran beneplácito. Senador Vittel. Es decir, le quiero agregar una cosa, porque yo desde entonces vengo luchando por una auténtica convivencia republicana. Es decir, yo creo que hay que rescatar de los hombres como Ilia, a quien yo respeto y admiro, lo realmente positivo. Estas anécdotas que contábamos con referencia a lo que pasó
el plan de lucha de la CGT. Y bueno, esto habría que analizarlo teniendo en cuenta los momentos que vivió el país y naturalmente los sufrimientos que hemos padecido nosotros los peronistas, que fuimos derrocados y encarcelados en el año 1955, es decir, heridas que no habían cicatrizado. Pero que cicatrizaron cuando el gobierno Ilia permitió Claro. el acceso del peronismo a elecciones por primera vez. Sí, no, eso es desde el año hay que 55. decirlo. Y a ese gobierno le hicieron el plan de lucha. Y bueno, señor, pero no nos entremos a inculpar nosotros. Yo creo que tenemos que mirar menos hacia atrás y mirar más hacia adelante. Pero eso sí hay que hablar claro. Claro, no, si yo no eludo la responsabilidad de hablar claro. Pero es que nosotros en diciembre de 1966 hicimos también la primera huelga a Onganía. Y le hicimos la primera huelga a Frondizi el 9 de enero de 1959. Sí, pero no olvidemos que habían votado por Frondizi y que apoyaron a Onganía en su golpe de Estado. Claro, votamos a Frondizi, eso es bueno que se diga. Sí, votamos a Frondizi, es cierto. Ahora, con respecto al golpe de Estado, Perdón. esta es una vieja costumbre. Ya en el 55 también los radicales incitaron a los militares para el golpe de Estado. Estamos haciendo una evocación del doctor Ilia y de su gobierno, ¿no es cierto? Es interesante lo que se está diciendo, pero me parece que estamos un poco fuera de la cuestión. Yo quisiera centrar de nuevo la charla, mientras pasan imágenes de Ilia, de su gobierno, así un poco al pasar. Yo quisiera hablar con Troiani y con Casasbella sobre no digo la función, el papel que desempeñó alguna parte del periodismo argentino en la desestabilización del gobierno de Ilia. ¿Qué me dicen de eso? Bueno, yo pienso, como acabo de decir, que el plan de lucha fue organizado desde Madrid, mientras que la campaña de desestabilización interna del régimen constitucional fue organizada desde el país, por aquellos que habían sido arrojados del gobierno en marzo de 1962. ¿Y tiene alguna diferencia en sus No, consecuencias? porque estaban coordinadas las dos campañas. Es decir, que la idea de ponerle una paloma sobre la cabeza a Ilia y de identificarlo con la tortuga y todo eso, eso fue elaborado por unos gabinetes de acción psicológica incluso antes de que Arturo Ilia asumiera la presidencia el 12 de octubre de 1963. El país estaba acostumbrado a vivir con presidentes mandones y quería seguir teniendo presidentes mandones. No aceptaba un hombre sencillo, humilde, cordial, como era Ilia, que decían que tomaba peperina, que era muy lento, pero bajo cuyo gobierno no solamente todos los argentinos hemos gozado de libertad, sino también de un acelerado progreso económico y de una acentuada justicia social. Troiani, es el momento oportuno para pedir al señor director que nos pase con sonido también una alocución de Ilia precisamente sobre lo que vos has hablado, es decir, sobre el respeto por las libertades y por los derechos humanos. Señor director, si es tan amable. De la manera como nosotros pensamos y por cuyo método luchamos, no vamos a decepcionarnos de ninguna manera ni del sistema republicano representativo federal, ni de la democracia, ni de la defensa de los derechos humanos, ni de nuestra lucha permanente contra todo tipo de privilegio, ni con nuestra decisión inquebrantable de emancipar económicamente a la República. Es decir, estos principios que son móviles y esencias de nuestra lucha estarán siempre permanentes en nuestra acción, en nuestra actividad, en nuestros principios, en nuestro intelecto y en nuestros esfuerzos. Mucho hemos hecho durante tantas décadas. Nos queda todavía recorrer un largo camino. Algunos nos iremos, otros vendrán, pero yo le aseguro a usted que la conducta de la Unión Cívica Radical en este sentido es irreversible. Estoy pensando esto, que la gente de mi edad, y más o menos todos tenemos la misma edad, los argentinos de estos años, todos nos hemos alegrado alguna vez cuando cayó un presidente constitucional y todos nos hemos entristecido alguna vez cuando cayó un presidente constitucional. Qué malo es eso, ¿no es cierto? Es decir, sentirse identificados con un derrocamiento y en otro momento sentirse en contra del derrocamiento. Indudablemente, me parece, por lo que ustedes dicen, no se midieron algunas veces las consecuencias de determinadas acciones contra el gobierno de Ilia, que no era contra el gobierno de Ilia, en última instancia era contra el sistema democrático. ¿Estamos de acuerdo en eso?
Casera, Claro que estaba está. de acuerdo. Bueno, en lo que usted plantea yo estoy de acuerdo. Sin duda. Y yo creo que todos hemos aprendido la dura lección de la historia. Porque hoy ya en el país no creo que haya quienes estén pensando en que esta situación pueda cambiarse por un golpe de Estado. Dios lo oiga, senador. Es importante. No, es que tenemos que luchar, no es que Dios me oiga, a Dios hay que ayudarlo también. Feliz, Es importante lo que yo quería aclarar es que no podemos decir que todos se han sentido contentos frente a la caída de un gobierno constitucional. Yo creo que eso no es así. Todos no, una parte. Alternativamente. Alternativamente. ¿no? Se jugaron los intereses en su momento, claro. y esto es la política, se jugaron los intereses, pero no era el país, no era la sociedad la que festejaba los golpes de Estado. Lo que quise decir, Gacera, es que en algún momento hubo núcleos de argentinos que se sintieron contentos con un derrocamiento de algún presidente. Los intereses que se han jugado. Exacto, es Pero decir, yo quiero no corregir... tuvimos en cuenta la fortuna y la virtud de un sistema democrático. Me permite, Felipe, yo quiero además aclararle al compañero y amigo Félix Troiani, de que Lo de amigo está muy bien. Lo de compañero lo dejamos pasar. El plan de lucha fue elaborado Alonso y Bandor y yo. Y en aquel momento ya había un enfrentamiento entre Bandor y Perón. Entonces no vino de España el plan de lucha. Eso quería aclarar. Me gustaría que en yo los pocos quería minutos... decir algo. Sí. A continuación de lo que decía el senador Vittel, en el sentido que habíamos aprendido la dura lección de la historia. En realidad creo que hemos aprendido la dura lección de los militares, que no son la historia. Pero también la hacen. También la hacen, sí, la deshacen quizá. Pero pienso que sería bueno saber si el periodismo argentino ha aprendido esa dura lección de la historia o de los militares que hacen o deshacen la historia. En el sentido siguiente, decía Félix Luna antes que una parte del periodismo había puesto obstáculos en el camino del gobierno constitucional del doctor Ilia. Yo quería agregar que todo el periodismo argentino desde 1930 ha puesto siempre obstáculos a los gobiernos constitucionales. Estoy hablando de los gobiernos que son constitucionales no solo por su origen, sino por su desarrollo. Y usted me perdonará, senador, y señor Gacera, que yo no incluya el gobierno del general Perón, del 46 al 55. Precisamente en la pantalla, en este momento estamos viendo las escenas finales del gobierno de Ilia, cuando la gente civil y común, vestida de traje, es reemplazada por los uniformes. Por los uniformes, adelante, con una arenga del presidente Ilia a los salteadores nocturnos, como le llamó a aquellos militares que abrieron entonces, en 1966, el proceso de descomposición nacional que ha terminado en las elecciones del 30 de octubre. Tenemos 2 minutos solamente, y yo quisiera que ustedes me dijeran su recuerdo o su impresión personal del presidente Ilia, porque en última instancia este es un programa que se está haciendo en su recuerdo. Senador Vittel. Yo que tuve la oportunidad de tratarlo, repito lo que dije antes de ahora, recibí un trato respetuoso como gobernador de la provincia, y desde el punto de vista humano me sentí amigo del presidente. Troiani, vos fuiste uno de los periodistas que más lo trató a Ilia. Sí, efectivamente, lo conocí en Córdoba, donde yo era estudiante y me iniciaba en el periodismo. Él era entonces senador provincial por Cruz del Eje, luego fue vicegobernador, fue gobernador electo, diputado nacional, presidente de la Nación, y a través de esos más de 40 años se ha ido, digamos, acrisolando la estima mutua, que era una estima no solamente por la persona, por ese joven estudiante que lo había entrevistado la primera vez, sino por el periodismo argentino, del que siempre fue respetuoso y siempre pensó que contribuía, que debía contribuir, como dice Casabella, en la práctica no ha sido así, que debía contribuir a la estabilidad de las instituciones. ¿Cuál es la cualidad que más apreciaste en Ilia? En 2 palabras, por favor. Era un hombre de bien. Bien, basta, punto. Gacera, yo no sé si usted lo conoció tanto. Sí, yo lo traté antes, durante y después de su gobierno, y creo que, como comúnmente se dice desde ideología, era un hombre de la burguesía, populista, y como tal con una gran predisposición paternalista. Casabellas. Yo lo traté después de caído de la presidencia. Mi recuerdo de él es el de un hombre profundamente lúcido, conocedor de los problemas argentinos e internacionales como pocos, lo cual tendía a derrotar esa leyenda negra y absurda de que entendía de pocas cosas, todo lo contrario. Pero rescato de él la imagen que más me gusta,
la de haber sido el único presidente constitucional de la Argentina desde 1930. Vamos a hablar dentro de un rato con otras personalidades, porque ahora hemos hablado de los obstáculos y de los problemas que debió enfrentar Ilia, pero vamos a hablar también de las realizaciones, de los sueños concretados o no de Ilia durante su gobierno. Han visto hace un rato estas arduas discusiones entre nuestros invitados. Bueno, fue un poco el tono político entre 1963 y 1966. Estaban demasiado frescas las heridas, se dijo. Todavía no se había valorizado suficientemente que la democracia es el primer requisito, que sin la democracia no hay nada. Y se jugó un poco con eso. Pero está bien que los que están viendo este programa hayan de algún modo recuperado el tono político de aquellos años. Ahora seguramente vamos a hablar en otro tono, porque estamos con dos antiguos colaboradores del doctor Ilia. El doctor Carlos Alconada Aramburú, que fue ministro de Educación y Justicia entre el 63 y el 66 y que lo es nuevamente. El doctor Conrado Storani, que fue secretario de Energía y Combustibles entre el 63 y el 66 y que lo es nuevamente. Esta duplicación, ¿qué significa? Esto de retornar después de 10 y no sé cuántos años a las mismas funciones. ¿Significa simplemente que los radicales tienen una idea de la continuidad? ¿Es casualidad? Bueno, creo que somos una continuidad histórica. Alguna vez en algún manifiesto, documento fundamental del partido se dijo que la Unión Cívica Radical era una permanencia. Por eso cuando alguien se sorprende de las decisiones vertiginosas que toma el presidente, nos alaban, señalando que ya veníamos preparados, y nosotros, yo digo que sí, que veníamos preparados con un enorme acervo histórico. ¿Y estaban preparados en el 63? Sí, exactamente. ¿Sabían que iban a ser gobierno? ¿Tenían esa posibilidad de ser gobierno? Bueno, mire, yo siempre pensé que era una eventualidad, pero nosotros no nos formamos para ser gobierno en una instancia determinada. Nosotros vivimos estudiando los problemas, tenemos nuestros gabinetes, nuestros centros de estudios, nuestras prédicas, y estamos, yo diría, en todo momento, a toda hora, dispuestos para gobernar, porque conocemos exactamente lo que pasa en el país y tenemos respuestas para los problemas porque tenemos un ideario democrático muy firme, muy elaborado, muy estudiado desde el año 1890. Sería demasiado fácil preguntarle, doctor Alconada, qué diferencias hay entre el presidente de entonces y el presidente de ahora, ¿no es cierto? Por de pronto hay una enorme diferencia. El presidente de ahora triunfó por el 52% de los sufragios. Y además, temperamento, edad, estilo, etc. Pero quisiera que usted nos contara un poco sus recuerdos de Ilia presidente. ¿Cómo trabajaba Ilia? ¿Era rápido en sus decisiones? ¿Era hombre que consultaba a sus colaboradores? Mire, Ilia era un hombre profundamente observador. Conocía la vida, conocía los problemas vitales del país a fondo, conocía la geografía del país, conocía el mundo. Ilia era de decisiones rápidas, instantáneas. Lo interrumpo un momento porque la gente no sabe que Ilia hizo un largo viaje por Europa entre 1932 y 35 y vio allí el espectáculo del naciente nazismo. Sí. Le impresionó mucho la socialdemocracia en los países escandinavos. Tenía una visión europea que muchas veces no se ha dicho esto, ¿no es cierto? Sí, pero además otra cosa muy importante, él mismo me lo contó, él recién recibido de médico, iba de ser becado a París para estudiar medicina. Quiso conocerlo al presidente Irigoyen, él había sido líder estudiantil. Irigoyen no le escuchó que Ilia le decía que se iba a Europa. Le miró el mapa, le marcó cruz del eje
y le dijo, mire, doctor Ilia, acá en este lugar nadie logra una indemnización por enfermedad, debe haber algún médico que trabaja para la patronal, váyase a Cruz del Eje. Es decir, que Ilia en ese entonces no es como se dice que era un médico rural que conoció los problemas, era un político vocacional. Eran talleres ferroviarios incluso. Que estaba en los talleres ferroviarios. Entonces Ilia tomó su valija y de vez de irse a París, donde lo habían becado como si hubieran ido otros bajo el hechizo del progreso y del éxito, él se fue a ejercer un ministerio que es el fundamento de la Unión Cívica Radical. Interesante la anécdota, no la conocía. Entre París y Cruz del Eje, ¿no? Cruz del Eje. Casas más, casas menos. Pero me decía a la larga que no se había equivocado, Claro. que había elegido el destino. Efectivamente. Yo lo que sí recuerdo es que en el año 51, visitando a los presos de Villa Devoto, el doctor Ilia, que en ese momento era diputado, recordaba nombre por nombre a los ferroviarios presos y les traía saludos de sus parientes de Cruz del Eje con esa memoria prodigiosa que tenía. Doctor Storani, ¿y usted qué nos cuenta del Ilia presidente? Que usted Vea, conoce? yo quiero decir una cosa importante, después de las importantes que ha dicho el doctor Alconada. Ilia es yo creo que es el mejor periodo de gobierno, muy breve, que se realiza en la Argentina, desde luego después del año 30. Solo comparable a los gobiernos anteriores del radicalismo. Le voy a dar algunas cifras que es necesario que el pueblo argentino recuerde. Ilia llega al gobierno en el 63 y la deuda externa argentina, que agobia tanto ahora a los argentinos, era de 4.800 millones de dólares. Pero las exportaciones del año 63 eran 850 millones de dólares, es decir, 6 veces la deuda externa a las exportaciones del año. Ahora son 43.000, las exportaciones del año pasado fueron 8.000 y pico millones de dólares. La misma proporción. Pero no haga trampa. ¿No? Las exportaciones de un país, cuando un presidente se hace cargo, significa que se ha trabajado durante los años No anteriores. importa, ¿no es no, lo cierto? que importa es la cifra. Es decir, él encuentra una deuda impresionante de externa y encuentra una deuda interna de 50.000 millones de pesos del año 63, que era una brutalidad. Fíjese qué casualidad. El ministro que nos deja esa administración es Martínez de Oz también, que fue ministro de Guido. La administración parada, las empresas del Estado sin pagar a sus proveedores y a sus contratistas, ferrocarriles, Sin Agroenergía, fondo para pagar los sin sueldos. fondo, un solo peso, octubre del 63, lo mismo que nos pasa en diciembre ahora del 83, ni un peso para pagar, hay que recurrir a impuestos excepcionales. Pero quiero decir esto, Ilia en 32 meses, con un plan nacional de desarrollo realmente formidable que pusimos en marcha, previo estudio de años antes, como dijo el CONAR recién con rapidez, pagamos 850 millones de dólares constantes y sonantes, con fondos genuinos provenientes de la balanza comercial. La Argentina duplica sus exportaciones. Pero mire qué importante, entre el 64 y el 65, el Producto Bruto Interno de la Argentina crece el 19,2%, los 2 años juntos. 19. Una cifra impresionante. Es decir, más del 10% acumulativo por año. Y eso implica pasar a tener una participación del salario en la renta nacional del 38% al 45%. Y el salario mínimo vital y móvil. Una sola pregunta, por sí o por no. No hay desocupación. Si en este momento usted se planteara la opción que en el año 63 tuvo el doctor Ilia de anular o no los contratos petroleros. Aquellos contratos, y es una pregunta histórica, usted es un buen historiador. 1958 los anulamos, por supuesto. Yo tengo contratos ahora, refinanciados, que estoy estudiando con mi equipo uno por uno. No para anular, no anulamos. Aquella vez anulamos porque dijimos en la campaña electoral que estos contratos había que anularlos, porque habían sido hechos contra los intereses del país, incluso violando legislación presente. Y los hicimos, y Ilia cumplió pundonorosamente, como todo radical, con su promesa electoral. ¿Benefició El al país? juicio histórico, sí, por supuesto. supuesto que sí. Recuperó la soberanía a la Argentina para manejarse. Lo que pasa es que duró 32 meses el gobierno. El pecado de los 32 meses es ese pacto sindical militar que aparece entonces, ya, en el año 66, para voltear el gobierno. La y que idea de inicia la esta revolución nacional, ¿es cierto? Que andaba flotando. Yo le he llamado La revolución. históricamente, porque algunos ensayos de historia he hecho, la revolución demorada. La revolución estaba decretada antes de llegar Ilia en una conexión fascista, gremialista, que arrancaba en el año 1930. Se llamó a elecciones porque los hechos urgieron la solución, creyeron que no ganaba Ilia sino el general Ahí Aramburu. está, perdón, en la pantalla el doctor Ilia cuando es derrocado precisamente saliendo de la Casa de Gobierno. Doctor Storani,
¿Cómo era Ilia personalmente? ¿Cómo era en función de gobierno? A mí me gusta. Yo tuve el honor de militar con Ilia, durante 40 años. No soy tan viejo, pero empecé muy joven. De modo que yo tuve la suerte de estar con él en cientos de actos públicos, en cientos de discursos. Aprendí de él muchísimo. Ha sido uno de mis arquetipos políticos, sin ninguna duda. Ilia era un hombre de un profundo conocimiento filosófico, desde luego de una vastísima cultura. Era un gran sociólogo. Mucha gente no sabe que tenía esta cosa. Era un buen médico, además, que penetraba la entraña psíquica y el alma del hombre común. Y era un tipo de un férreo carácter. Férreo carácter. Usted me da exactamente el pie para que yo le pida al señor director de cámara que nos pase un episodio, un recuerdo, donde usted va a ver a Ilia enojándose, en cierto modo, con un periodista que le hace una pregunta inoportuna. Señor director, por favor. Discúlpeme, doctor. Discúlpeme, para la Crónica 10 de su provincia de Córdoba, quisiera efectuarle una consulta sobre la reunión de que usted acaba de participar con el doctor Balbín. ¿Sobre la provincia de Córdoba? No, bueno, entre otras cosas le quisiera preguntar del país. No, yo no le formulé ninguna pregunta particular sobre la provincia de Córdoba. Le pregunté sobre los temas tratados en esta reunión con el presidente del Comité Nacional. El doctor Balbín ha declarado ayer, o hoy también, los motivos de nuestras reuniones. De manera que la palabra que ha expresado el doctor Balbín condensa, diríamos, el motivo de nuestras conversaciones. Por favor, señor, yo no soy hombre para dar explicaciones así de una manera precipitada y apurada. Tengo la suficiente responsabilidad para que cuando alguien tenga deseo de saber lo que pienso, lo hagamos en el momento oportuno. Doctor, discúlpeme. Y para tratar cuestiones profundas, no cuestiones momentáneas y cuestiones episódicas. Y sigue retándolo al periodista, esos episodios que no son producto de un mal carácter, sino de carácter. Firmeza. O firmeza. Yo diría siempre, tocó hablar en Cruz del Eje al mes cuando falleció, y yo lo observaba profundamente a Ilia, y yo lo caracterizaría a Ilia, era un amante de la libertad. Era un hombre con fortaleza moral, porque tenía una gran formación filosófica. Además, era un hombre de una enorme eficiencia, porque caminando lento el país caminó ligero. En cambio, otros han llenado el espacio físico, han caminado ligero destruyendo. Pero lo que yo quisiera señalar en este momento es una reflexión que me hizo un periodista canadiense. Cuando cayó Ilia, habló conmigo estos temas, yo le expliqué y le señalé las cosas que dijo el amigo Storani sobre el pago de la deuda externa, sobre el aumento del Producto Bruto, sobre el salario real que se mantuvo permanente. Y él me dijo, esta es la crisis de la clase dirigente, porque la clase dirigente, no los obreros, porque Irigoyen sacó, Ilia sacó más votos en el año 65 que en el 63, así que tuvo respaldo, comprensión de su obra de gobierno. Esta es la crisis de la clase dirigente, porque para justificar un movimiento ha deformado impúdicamente la realidad argentina. Yo creo, si me permite, para completar el pensamiento, Ilia nunca hizo nada que él no quisiera hacer. Es decir, nadie puede suponer que era un hombre que podía ser torcido en sus decisiones. Y era un hombre de decisiones rápidas. Aquellas que no se tomaban es porque no las querían tomar, que es diferente. Ese es un problema muy positivo de la personalidad. ¿Por qué la imagen entonces era como de un hombre blando? La prensa pagada por los intereses extranjeros, mi querido Félix Luna, hicieron estragos en esta cosa. El hombre de la palomita sobre la cabeza era un estereotipo de una imagen que se quería hacer de un hombre que no tenía. Dígame, Luna. Hemos hablado de eso y lamentablemente no hemos podido traer a tiempo una respuesta que dio Lino Palacios, Flax, el autor de esa caricatura que ustedes ven en este momento. ¿Qué quiso hacer Palacios con eso? Claro, Palacios quiso hacer simplemente caricatura política, probablemente sin intención. Falseando la verdad. Yo creo que tiene una intención, porque se supone que poner la palomita de la paz sobre la cabeza es un hombre que no sabe pelear. Y Ilia peleó permanentemente la cosa, pero en el marco de la democracia. Fíjese, quiero no dejar pasar esta oportunidad. Ni un solo día de estado de sitio, ni un solo preso político ni gremial, ni una sola persecución, ni una sola clausura de diario. Le voy a dar un episodio. Un día yo fui airadamente a verlo al presidente. Yo tenía el privilegio de poder discutir con el presidente Ilia porque paternalmente me permitía eso desde niño.
Y le dije, mire, tal diario, no lo voy a nombrar, está haciendo estragos en la propaganda contra la conducción económica que estamos realizando nosotros. Yo ordenaba a las empresas del sector energético que no le den un solo aviso a ese diario. Era la sanción que yo podía dar, nada más. Me vino a ver el subdirector, me dijo, esto es una parcialidad de usted. Sí, señor, porque ustedes son agresivos intencionalmente contra el gobierno. Y le dije, ¿por qué no le aplica a este diario la torniqueta que nos aplican a los deudores comunes de los bancos? Debe tanto en el Banco Nación y tanto en el Banco de la Provincia de Buenos Aires. Y me dijo, la libertad de prensa. Le dije yo, ¿qué libertad de prensa con la deuda bancaria? De ninguna manera. Esta era Ilia. Libertad de prensa aún con los adversarios que hicieron su imagen y que le hicieron el caldo gordo al derrocamiento. Esa era Ilia y estos son los colaboradores, los que hablan con este fervor, este entusiasmo, este cariño. ¿Quiere que le diga una cosa más final? Yo lo extraño a Ilia en el escenario político argentino. Por suerte la Argentina ha retomado las cosas, vamos a ser dignos sucesores. Más que con fervor, con veracidad. Y queremos que históricamente un día se haga el replanteo y se explique por qué la llamada clase dirigente que lee estadísticas, estudia, pudo haber mentido tanto. Bueno, ¿por qué pasaron tantas cosas en el país? Ilia fue un término de referencia indispensable durante muchos años. Tiene razón el doctor Storani. Lo extrañamos. Algunos por haber sido sus correligionarios, otros simplemente porque vieron en él al representante de una república sana. Yo no voté por Ilia, yo no fui su partidario. Incluso hay un libro donde formulo críticas al gobierno de Ilia que en buena medida mantengo. Pero lo que sí puedo decir es que su personalidad como representativa del hombre republicano, es decir, de la democracia sana, que es el prerequisito para cualquier otro emprendimiento, eso nos hace falta en la República. Hay que reelaborar un poco, no solamente la figura de Ilia como figura histórica, sino como un arquetipo permanente, como el hombre que, así como en las épocas republicanas en el siglo pasado se crearon modelos, paradigmas del ciudadano, también de algún modo Ilia, con sus errores y con sus aciertos, sigue siendo fundamentalmente un gran republicano argentino. Este ha sido el sentido de la evocación que hemos hecho esta noche. Dije, ni necrología ni panegírico. Ustedes son los que juzgan.